Suscríbanse a mi canal para ver resumen de películas épicos como este, no se lo pierdan, Cine Espectáculo te lo cuenta. En el corazón rural de Massachusetts, entre colinas tranquilas y campos apacibles, bajo una pequeña lluvia, tenemos a Levon acabándose de despertar, toma su cepillo y comienza a limpiarse los dientes. Todo indica que está durmiendo enfrente de su trabajo, se desmonta de su camioneta y abre la puerta de la empresa de construcción. Están todos reunidos para recibir órdenes de Levon, porque él es el jefe de la obra. Un trabajador de Levon le lleva comida al trabajo porque sabe que Levon no tiene dónde dormir. Le explica al equipo de trabajo que tienen que esforzarse para terminar la obra y que si se esfuerzan le regalará un bono. Todos muy emocionados por la noticia, se ponen manos a la obra. Levon entra a la oficina de sus jefes, los dueños de la empresa llamada García y Familia Construction. Lleva una relación muy amistosa con sus jefes. Está el patriarca de la empresa, su esposa que lleva las finanzas y su hija que es contadora. La hija le pide dinero a su padre para celebrar que se acabó el primer semestre, pero su padre le dice que no puede. Para luego dárselo. Típico de todos los padres. Levon ve llegar una camioneta negra sospechosa a la constructora. Se dirige a mirar por qué se desmontaron en la obra. Ve cómo están golpeando a su trabajador porque debe un dinero a gente muy peligrosa. Les dice que su empleado tiene que volver a trabajar, pero no le ponen caso y le dicen que eso no le incumbe. Levon inmediatamente les tira unos clavos a la cara, teniendo un enfrentamiento agresivo con ellos. Se da cuenta que los agresores no andan solos y toma una escopeta que tiene guardada. Toma de rehén a uno de ellos porque son demasiados para él y están armados también. Levon le apunta al jefe de los agresores y le dice que se larguen y que no vuelvan. Inmediatamente se van. El empleado le pregunta que cómo hizo todo eso porque no se lo cree. Levon le pide que se vaya a trabajar. La hija del jefe de la constructora vio a Levon desde la oficina y se dirigió hacia donde él está trabajando, sorprendida por lo que acaba de ver. Sus emociones la llevan a preguntar que si aprendió todo eso en el ejército. Ella quiere que le enseñe a cómo defenderse, así como él lo hace. Le entrega una comida que le envió la abuela, porque lo consideran parte de la familia y también porque estaría comiendo comida de la calle. Levon le pide que le guarde el secreto y llegan a un acuerdo. Luego de salir del trabajo, Levon pasa a buscar a su hija que estaba en casa de su abuelo. Pero al abuelo no le gusta para nada que Levon la vaya a buscar. La lleva a un restaurante a almorzar para darle un hermoso regalo. Es el retrato de su madre y ella más pequeña. La niña se siente molesta y le pregunta que por qué su madre tuvo que morir y dejarlos. Levon la comprende y le dice que él también se siente molesto por esa triste pérdida. Levon quiere tratar el caso de la niña, porque no la puede tener viviendo con él, ya que lo diagnosticaron con estrés postraumático, sin tratar y trauma cerebral. Por esa razón la niña está viviendo con el abuelo. El abuelo quiere disminuirle las visitas que Levon le hace a su hija, ya que lo considera peligroso para ella. Es muy difícil para Levon pelear esa batalla, porque no tiene residencia. Le cuenta que el abuelo le tiene odio, porque el abuelo cree que él mató a su hija. Se indigna a creer que ella se suicidó, por eso hay tanto rencor entre ellos. Carol Ivan no se da por vencido y les ofrece dinero para que lo ayuden a ganar el caso. Cae la noche y la hija del jefe de la constructora sale a celebrar, tal como se lo propuso. Levon renta un piso, está muy deteriorado, pero es mejor que dormir en la camioneta. Vemos a la hija del jefe dándolo todo en una discoteca. Dos desconocidos se discuten al estar grabando a la hija del jefe, ya que los enviaron a hacerle ese video específicamente a ella. Podemos ver cómo la están acechando, tienen algo planeado para ella. Minutos más tarde todas salen muy borrachas. Pero no salen directamente para la casa, sino que se quedan en un bar en las afueras,
mientras el del bar les avisa que están allá. Una de su amiga no aguanta el alcohol y comienza a vomitar. Se burla de ella por no saber beber. Pasa la misma chica de la discoteca. El que la estaba grabando la espera en el pasillo del baño preparando algo para cubrirle la boca. La sacan por la puerta de atrás y la suben a un automóvil hasta llevársela. Al día siguiente, vemos a Levon caminando hacia la oficina. Se sospecha que pasó algo. Los padres les informan que su hija Jenny está desaparecida porque se pasó todo el fin de semana fuera de casa. Los padres entran en desesperación, al punto que le piden a Levon que les ayude a buscarla. Pero él se niega. Los padres siguen insistiendo hasta ofrecerle dinero para buscar a su hija. Pero se niega y le dice que él ya no es esa persona. Levon sale de inmediato, se dirige a visitar un viejo amigo del ejército. Pero él ya sabe que Levon fue a hablar sobre salvar a la chica y le da unos buenos consejos de cómo hacerlo. Al día siguiente, Levon llega a la casa de la familia de la chica, también dueños de la constructora en la que él trabaja. La madre le agradece por presentarse y se dirige a la habitación de Jenny, encontrando al padre llorando, desconsolado y sin esperanza. Levon le promete que la va a traer a casa. Ponen carteles de se busca por todas partes. Vemos a Levon haciendo su investigación para comenzar con la búsqueda. Entra al bar donde Jenny estuvo por última vez y vemos cómo observa al bartender vendiendo drogas. Le pone un GPS a su auto para rastrearlo. Levon lo sigue por la ciudad hasta llegar al apartamento donde él vive. Abre la puerta sin ningún problema y entra a la casa. Levon lo somete a ponerse las manos detrás y le pregunta por la chica que desapareció en su bar. El bartender le dice que eso no es su problema, mientras se endroga con hierba. Carol Ivan no confía en nadie y lo entra en una tina con la cabeza tapada, para que hable. Levon le habla para manipularlo, pero él todavía se resiste en hablar. Pero al final, todos terminan hablando. Se acercan dos hombres buscando a Johnny, el bartender. Johnny grita para que lo escuchen, los hombres están bien armados. Levon rápidamente lo usa como rehén y lo pone a abrir la puerta. No dudan al disparar matando a Johnny, que está enfrente, pero Levon se encarga de ellos. Se da cuenta que son de la mafia rusa. Se lleva el dinero que tenía Johnny, ya él no podrá utilizarlo porque lo mandaron al más allá. Vemos a Jenny como la tienen amarrada en una habitación. Mientras Levon sigue esperando en casa de Johnny para ver quién llega por él. Se dieron cuenta que hubo un asesinato. Llega una camioneta con tanques para recoger el desastre y ocultar todo. Salen los mafiosos, inmediatamente Levon los sigue hasta llegar a una casa en el bosque. Se oculta cerca de la casa para grabar todo lo que hacen y ve cómo golpean a una chica. La chica es esposa del mafioso y se marcha. Levon entra a la casa y le tira un café caliente en la cara. Luego lo amarra en una silla cerca de la piscina para que hable. El hombre le dice que es de una banda de hermanos mafiosos llamados Ford, para atemorizar a Levon. Pero ya sabemos que no se atemoriza con nada y lo abofetea por lo que le hizo a su esposa. Le pide información sobre la chica, pero el mafioso se niega a dársela. Levon, lleno de ira, lo deja caer para que se ahogue, ya que no le dio la información que él quería. Astutamente Levon estuvo grabando todo lo que hablaron y se dio cuenta que el mafioso le dio una pista en el idioma ruso. Llegan a limpiar el desastre que él dejó. Se presenta el jefe de la mafia a contemplar lo que ha pasado con su hermano. Mira que todo quedó grabado y les pide a sus peones que lo busquen. Mientras, le llevan comida a Jenny y la maltratan. Levon le pide ayuda a un viejo amigo policía y le da información sobre un bar. Inmediatamente, se dirige hacia allá en su moto y entra al bar por una cerveza. La chica que ayudó en el secuestro de Jenny se encuentra ahí, monitoreando todo. Se da de cuenta que se ve sospechoso y que tiene un arma en el bolsillo.
Manda al tipo que está con ella a investigar, pero Levon fue más astuto y le ofreció dinero. El tipo lo lleva a hablar con el dueño del bar, quien se cree el rey de todo. Le pregunta por qué está armado y Levon le responde, porque traigo dinero y me pueden asaltar. Aparece la chica y le dice, es un policía. Levon se impacienta y todos lo rodean, pero el rey del bar manda a que le den una paliza. Y aquí comienza la acción, tiene un duro enfrentamiento con todo el que lo ataca, poniéndolos en su lugar. El rey del bar le dice que se detenga, paralizando la pelea y le da la mano. Lo invita a sentarse para saber qué es lo que quiere. Levon le miente y le dice que quiere comprar cristal, llegando a un acuerdo de encontrarse en una cafetería. Al día siguiente va a la cafetería a encontrarse con los dos que lo delataron. Pero lo que no saben es que tiene su segunda intención. Le dicen que lo van a llamar porque no lo conocen, pero Levon se impacienta echándole una miel a su plato y marchándose. El rey del bar lo llama para darle la información del cristal. Pero le jugaron astutamente y se lo pusieron abajo del asiento de su camioneta, pero él no necesita eso y lo bota. Podemos ver cómo trasladan a Jenny en el baúl de un coche, mientras Levon sigue con su investigación. El rey del bar lo llama con el fin de seguir negociando para llevarlo a una reunión de negocios y lo manda a comprarse un traje. Levon llega a donde lo citaron. Luego de una revisión le preguntan que si llevó el dinero e inmediatamente lo entrega. Les dice que él solo fue a hacer negocios y llegan a un acuerdo. Le entregan un maletín con cristales, pero él lo bota en el baño porque no le interesa más nada que solo obtener información sobre Jenny. Al día siguiente Levon sigue con la investigación. Y en una foto, notó que la estaban grabando. Levon se fue al bar para seguir con su investigación y la chica informa que está ahí, e inmediatamente lo manda a buscar, pero él fue más astuto que ella y se marchó en una motocicleta. Pero no lo perdieron de vista y lo siguen a toda velocidad disparándole, pero Levon logra esquivarlos hasta estrellarse contra una patrulla de policías. No se esperaba que sean corruptos y lo golpean hasta desmayarlo. Se lo llevan en una SUV y lo amarran. Levon no se esperaba que sean los de la mafia rusa. Le reclaman porque al hombre que él ahogó era su tío, los golpea y a uno de ellos se le escapa un tiro y matan al chofer. La SUV se vira hasta estrellarse en el suelo, arrastrándose hasta llegar a la orilla de un río, pero Levon los mata y tira la SUV al río saliéndose con la suya otra vez. Eran hijos del jefe de la mafia y lo vemos despidiéndose de sus hijos. Al día siguiente vemos cómo los secuestradores discuten con el que le vende los cristales a Levon, pero verdaderamente es su jefe y él fue quien mandó a secuestrar a Jenny. Desesperado porque Jenny le causó un problema con un cliente y la manda a matar. Se reúnen todos los jefes de la mafia para determinar qué van a hacer para acabar con ese demonio. Tenemos una gran revelación: el hombre con el que Levon está haciendo negocios es sobrino del jefe de la mafia e hijo del hombre que él mató en la piscina. Le enseña una foto de Levon y le pregunta si conoce a ese hombre. Se da cuenta que en realidad Levon lo está cazando. Se ponen a investigar sobre él y se dan cuenta que era un militar. Los que estaban investigando llegan a casa del abuelo de la hija de Levon. Llaman a Levon para que pase a recoger a su hija porque nadie fue por ella. Llegan a casa del abuelo que se está incendiando y Levon lo encuentra amarrado en el suelo. Lo saca con vida y le dice que eran de la mafia rusa que lo andaban buscando a él y está bien agradecido por salvarlo. Levon se lleva a su hija a casa de su viejo amigo en el campo. Le enseña su armería que tiene en su casa para estar listo para lo que viene. Levon alista 2 bultos llenos de armas y lo pone en el maletero de su coche para marcharse a buscar a Jenny. Podemos ver cómo llevan a Jenny en la parte trasera de un coche. Jenny patea a la chica haciendo que se estrellen en el bosque para lograr escapar. Corre muy rápido por todo el bosque mientras la persiguen. Se encuentra con una patrulla de policía, prometiéndole llevarla a casa y se la llevan.
pero lo que ella no se imagina es que son corruptos y la llevan directo a la boca del lobo. Pero ya, Levon está ahí para salvarla y da su primer paso matando a su primera víctima silenciosamente. No pierde el tiempo y se dirige a su segundo objetivo. Y comienza la acción, hace una explosión en el lugar distorsionándolos a todos para así poder acabar con ellos uno a uno, llegando a donde está el jefe, pero él toma a una chica de rehén para que Levon no lo mate, y otra vez lo hace increíble. Haciéndole un agujero en la mano, le pregunta por Jenny y se lo lleva para que lo guíe hacia donde está ella y desde que llegan, Levon se deshace de él pegándole 2 tiros. Se alista para ir a buscarla y adentro hay una fiesta, donde se encuentra el que la mandó a comprar. El rey del bar se da cuenta que Levon está allá y se dirige para allá, mientras Levon acaba con 2 pájaros de un tiro. A Jenny la amarran en un cuarto para que el pervertido tenga su encuentro con ella. Levon lanza una granada explotando todo el lugar y entra disparándole a todos los matones, acabando con ellos. Justo llega el rey del bar con toda su gente, pero no hay quien pueda con ese demonio y termina matando al rey del bar y a toda su gente. Luego se dirige hacia donde está Jenny, mandando a volar al pervertido con un disparo y teniendo un enfrentamiento con los secuestradores. Levon termina matando al hombre y Jenny ahorcando a la chica. Rescate Implacable es más que una historia de venganza. Es una exploración de la corrupción, la justicia por mano propia y los oscuros límites de lo que estamos dispuestos a hacer por aquellos que amamos. Levon no es un héroe tradicional. Es una fuerza de la naturaleza que se activa cuando el sistema falla, y cuando lo hace, no hay lugar seguro para los culpables. Suscríbanse a mi canal para ver resumen de películas épicos como este, no se lo pierdan, Cine Espectáculo te lo cuenta.